Muy bien, ahora tenemos el siguiente problema de Thevenin y Norton, que viene siendo lo voy a poner en esta esquina, es el 5.4-5, que viene siendo el quinto problema de ley de Thevenin y Norton. En este caso tenemos aquí el circuito, una fuente dependiente de este voltaje, una fuente de voltaje normal y dos resistencias. El voltaje que nos piden es de este punto, del punto A al punto B, en este sentido de positivo a negativo, de mayor a menor, eso quiere decir en esta dirección, hacia abajo. Ok, nos piden el voltaje en esta dirección. En esta dirección el voltaje de aquí para acá. Pero en este caso el voltaje está en esta dirección. Entonces eso quiere decir que este sí o sí va a ser negativo de acuerdo al valor que nos dé de este lado. Podemos reescribir este circuito, pero pues como no tengo tanto espacio lo voy a dejar aquí mismo. Esto 0.75 de el voltaje de A, que es este que tenemos aquí, lo podríamos reescribir como 3/4 de VA, sabiendo que esos son 3/4 de VA. Este es el valor de VA. Para sacar, esta es una fuente de corriente, esto es corriente. Entonces para ello vamos a sacar vamos a establecer todos los valores en valores de VA. Entonces para ello vamos a establecer esto, la corriente que circula por aquí, para después poder sacar el voltaje, es este voltaje de A sobre 4, que nos quedaría así. La corriente que circula por aquí es VA entre 4, o que es igual a 1/4 de VA. Lo voy a acercar un poco más. A lo mejor no se ve, ¿no? Ahí está. Sería 1/4 de VA. Entonces 1/4 de VA, voy a poner aquí también. Por aquí circula 1/4 de VA. Voy a poner por acá también 1/4 de VA. Y por aquí tienen que llegar 3/4 de VA. Eso quiere decir que por aquí circulan 3/4 de VA. Y de 1/4 de VA para 3/4 son 2/4 de VA. 2/4 de VA de voltaje de A es lo que circula por aquí. Son estos 2/4, se suman a este cuarto y terminan en 3/4, ya que en este sentido circulan. Y pues igual viene para acá los 3/4 de voltaje de A. Por aquí otra vez se va el 1/4 y por aquí, por esta resistencia, circula el 1/4, los 2/4, 2/4 de voltaje de A. Muy bien, ya con esto podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito cerrado de aquí. Entonces vamos en esta dirección, ya que en esta dirección está el voltaje de A. Es el mismo sentido del voltaje de A. Entonces por eso lo vamos a poner en sentido, igual siempre por lo regular se pone en sentido horario y ya después se transforman los voltajes. Entonces aquí, ahí está, ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido. Entonces comenzamos con aquí, ley de Kirchhoff de voltaje en esta malla. Entonces tenemos aquí la fuente de 6 volts. 6 volts. Vemos que esta está en este sentido, entonces va a ser el voltaje, aquí lo tenemos, voltaje de A. Sería más el voltaje de A. Y este, como está en sentido contrario, este está en este sentido y este está en este sentido, está en sentido contrario, pues hay que restarlo. Menos el voltaje de aquí, que sería la corriente por la resistencia. Y nos daría como resultado 8 por 2, 4, 8 por 2 son 16, 16 entre 4
son 4. Entonces aquí nos daría 4. Hay que recordar, ¿no? Este por este, que son 8 por 2, 4. Perdón, 8 por 2, 16 y 16 entre 4 son 4. Ahí está. Tenemos 4 VA. 4 voltaje de A es igual a 0, porque ahí se acaba la malla, el circuito este cerrado que hicimos. Entonces reduciendo serían los 6 volts. 6 volts menos 3 voltaje de A es igual a 0. Para despejar voltaje de A tenemos que el voltaje de A es igual a voltaje de A. Este signo lo vamos a pasar también para el otro lado para dejar el VA solo, y pues este sería negativo prácticamente. El 6 volts sería negativo y este símbolo negativo pasaría al otro lado. Nos quedaría entonces el 6, esto lo pasaríamos para acá. Nos quedaría, aquí todo nos quedaría negativo. Ponle 6 menos VA es igual a menos 6 entre 3, y que eso es igual a 2. Pero para cambiarlo, que todo quede en positivo, para que quede el voltaje en positivo, pues simplemente hay que cambiar los signos de todo. Entonces nos quedaría aquí voltaje A es igual a 6 entre 3, 2 volts. Ahí lo tenemos. 2 volts es el voltaje de VA, el que tenemos aquí. Y para el voltaje de Thevenin, si se fijan, va en sentido contrario. Entonces el voltaje de Thevenin, voy a ponerlo acá. Voltaje de Thevenin es igual a este voltaje de A, de VA, pero en negativo. Entonces sería menos 2 volts. Menos 2 volts es el equivalente. Entonces ahora hay que sacar la corriente en cortocircuito. Voy a redibujar el circuito entonces. Muy bien, ya redibujado nos quedaría así. O sea, es exactamente lo mismo. Aquí ya puse que son 3/4 de VA, que pues, perdón, le habíamos dicho que era lo mismo que 0.75 por VA. Entonces ahí lo tenemos, circula en este sentido la corriente. Circula en este sentido esta fuente dependiente de esto. Y aquí es menos más, vea, aquí está, dependiente de este voltaje. Ok, y pues aquí estaría el cortocircuito, aquí estaría el cortocircuito que tenemos que averiguar la corriente en cortocircuito. Corriente en cortocircuito igual en este sentido. Si este estaba en este sentido, pues este también tiene que estar en este sentido. Entonces, para ello vamos a resolverlo. Si se dan cuenta, el cortocircuito está uniendo estos puntos, entonces ya no, la corriente ya no circula por esta corriente porque tiende a ir por el camino más fácil. Entonces esta resistencia pues es prácticamente como si no estuviera. Eso quiere decir que por aquí ya no circula voltaje. Entonces el VA, en este caso, el VA sería igual a 0, ya que no circula corriente por aquí. Entonces esta fuente sería 3/4 de 0, sería 0. Entonces también prácticamente ya no existiría ya no se consideraría, porque pues es dependiente de este voltaje, y como este voltaje es 0, esta fuente es 0. Y pues nos quedaría un circuito tal que así más simplificado, que sería con esta resistencia y 8 ohms, y aquí la corriente en cortocircuito igual. Y aquí sería el nodo A y el nodo B. Entonces ya aquí simplemente hay que sacar cuál es el valor de esto, el valor de la corriente que circula por aquí. Para ello pues ya nos queda el circuito más simplificado, y simplemente es la corriente que circula por aquí, pues es la misma que circula por esta resistencia de aquí.
Entonces el voltaje va de mayor a menor potencial, entonces sería 6 volts entre 8 ohms. 6 entre 8 nos quedaría 3 cuartos de ampere. 3 cuartos de ampere es el equivalente a la corriente que circuló por aquí. 3 cuartos de ampere, y pues es lo mismo que circula por aquí. Entonces I es igual a 3 cuartos de ampere. Ahí lo tenemos, y ya con esto podemos dibujar nuestro circuito de Thevenin y nuestro circuito de Norton. Primero, para el circuito de Thevenin hay que sacar la resistencia, que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje que teníamos aquí, el voltaje sobre la resistencia, que es voltaje de Thevenin sobre la corriente en cortocircuito, y es igual a menos 2 volts entre 3 cuartos de ampere, y nos da un total de menos 8 tercios de ohm. Menos 8 tercios de ohm nos daría como resultado la resistencia. Y ahora sí, para dibujar el circuito, primero sería con el de Thevenin, que es con una fuente de voltaje, que el voltaje serían menos 2 volts, y pues la resistencia serían esos menos 8 tercios de ohm. Y aquí lo tendríamos A y B. Ese es de Thevenin, y el de Norton sería con una fuente de corriente. De esos 3 cuartos de ampere, en este sentido, con la resistencia aquí, resistencia de menos 8 tercios de ohm. Aquí tendríamos el punto A y el punto B, y ese sería el de Norton. Y pues ya tendríamos resuelto esto. Lo tendríamos Thevenin y Norton.